Óxidos y su nomenclatura. Antes de hablar de lleno de los óxidos, vamos a hablar de lo que es la función química y el grupo funcional. La función química es un conjunto de compuestos con propiedades y características comunes. Y el grupo funcional es un átomo o un grupo de átomos que le confiere a los compuestos esas propiedades especiales. En otras palabras, una función química son las clases de compuestos que hay. Si en inorgánica, por ejemplo, hablamos de óxidos, hablamos de hidróxidos, ácidos, sales, esas son funciones químicas. Y el grupo funcional es el elemento o los elementos que me ayudan a identificarlo. Por ejemplo, la función óxido la identifica es el oxígeno, ¿sí? Para que sea óxido debe tener oxígeno. Ese es el grupo funcional en este caso. Ahora sí hablamos de la función óxido. Los óxidos, dice, son compuestos binarios, que significa que tienen dos elementos únicamente. Resulta de la reacción o la combinación entre el oxígeno y cualquier otro elemento, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de una ecuación de una reacción para obtener este óxido. Ojo, en el taller hay un punto donde dice obtenga los óxidos partiendo de la reacción. Entonces, esto es lo que tiene que hacer, escribir el elemento más oxígeno. Ojo, este oxígeno es diatómico. Sí, es decir, que tiene un 2 aquí, significa 2 átomos, porque es el oxígeno de la atmósfera. Ese no puede existir como O solito, sino con un 2 ahí. De lo contrario, la reacción estaría mal. Pero este 2, téngalo en cuenta que ese 2 que aparece aquí nada tiene que ver con la fórmula de acá. Aquí simplemente es para indicar que está en estado gaseoso, que es el oxígeno de la atmósfera. Cualquier elemento que reaccione con oxígeno va a formar un óxido. Entonces usted deje una bicicleta de un determinado metal a la intemperie, es decir, en presencia de oxígeno, y esta tarde o temprano se va a terminar oxidando. Parta una manzana a la mitad y déjela al aire libre. Al ratico que usted vuelva va a mirar una capa marrón sobre esa manzana, es decir, se ha oxidado. Ahora, cuando el elemento que se une al oxígeno es un metal, se conoce como óxido básico. Pero si el elemento que se une al oxígeno es un no metal, se conoce como un óxido ácido. La nomenclatura. Elementos con un único número de oxidación. Estamos hablando de elementos diferentes al oxígeno, obviamente. Aquí entran los elementos del grupo 1, 2 y 3. Esos solo tienen un solo número de oxidación. Grupo 1 más 1, grupo 2 más 2, grupo 3 más 3. Ahora, para dar la fórmula, es decir, ¿cómo sabemos qué fórmula tienen los óxidos? Entonces, simplemente usted escribe, le piden un óxido de un determinado elemento. Escribe el elemento y escribe el oxígeno al lado. ¿Sí? En este caso estamos hablando del sodio. Entonces, sodio y oxígeno. Ahora, aquí entran en juego los números de oxidación. El sodio está en el grupo 1, por lo tanto su número de oxidación es más 1. El oxígeno, recuerden que siempre va a trabajar con menos 2. Se deja un espacio entre los dos, o sea, usted escribe el elemento y el oxígeno y deje un espacio. ¿Por qué? Porque va a intercambiar los números de oxidación, los va a pasar a subíndices, o sea, a átomos, pero ya sin carga. Entonces, este 2 del oxígeno pasa a la parte de abajo al sodio, pero ya sin carga, miren. Y este 1 del sodio pasa al oxígeno, pero ya sin carga. ¿Sí? Cuando es 1 no se lo escribe. Aquí lo he escrito para la explicación nada más. Cuando es 1 nada no se escribe, entonces me quedaría Na2O. ¿Sí? Esto tampoco se suele hacer. Yo lo estoy haciendo aquí para que me entiendan de mejor manera. ¿Sí? Simplemente cuando a usted le pidan una fórmula, usted simplemente escribe los elementos y ya intercambia, o sea, me da esta parte únicamente. Ahora para la nomenclatura, cuando tienen un solo número de oxidación, pues es supremamente fácil, porque usted tiene que empezar por óxido, ¿no? Ya que esto es un óxido. ¿Cómo sabe que es un óxido? Porque solo tiene dos elementos y porque uno de ellos es oxígeno. Esas son las reglas para saber si es un óxido. Para nombrarlo, óxido y del elemento, pues óxido de sodio. ¿Por qué? Porque solo tiene un número de oxidación. Ahora, pero cuando ya presentan dos números de oxidación, significa que pueden formar dos óxidos distintos, con propiedades químicas y físicas diferentes y con nombres diferentes también.
Para mirar esta parte, hablaremos aquí, hay tres tipos de nomenclatura, o sea, tres formas de nombrarlos. En este video vamos a mirar únicamente la nomenclatura tradicional. Para nombrar los óxidos, por esa nomenclatura se empieza con la palabra óxido, siempre en la tradicional empezamos con óxido, la raíz del elemento y se emplean los sufijos o terminaciones que permiten diferenciar dos clases de óxidos. Veamos un ejemplo, el carbono. Bueno, una cosita antes de pasar. Aquí el sodio es un metal, está en el grupo 1, ¿verdad? Por lo tanto es un óxido básico. Ahora sí, veamos acá el ejemplo. El carbono tiene dos números de oxidación, más 2 y más 4. Significa que puede formar dos óxidos distintos. Si a usted le piden un óxido con el menor número de oxidación, o sea, con más 2, entonces es fácil. Escribo el elemento y el oxígeno ahí al lado, ¿no? Ojo, tenga en cuenta, mientras aprendemos, hacemos esto. Entonces le dicen que el carbono con más 2, el oxígeno pues trabaja con menos 2, intercambio. Observen que los dos números son pares, de hecho pues son iguales, ¿no? Entonces la fórmula no puede quedar así. Cuando los subíndices o estos numeritos que me indican átomos son pares, hay que simplificarlos. Entonces le saca la mitad de 2, 1. No, cuando es 1 no se lo escribe, mitad de 2, 1. Entonces miren, esta es la forma correcta de escribir. Repitamos el proceso, pero ahora con el carbono, que tiene número de oxidación más 4. De nuevo, intercambiamos el 2 para el carbono, el 4 para el oxígeno, pero sin carga. Los dos son pares, aunque no son iguales. Por lo tanto, hay que simplificar. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Ahora, para nombrarlos, pues dijimos que deben tener nombres distintos, ¿no? Pero los dos van a empezar por óxido. Entonces, óxido aquí y óxido acá. Entonces, dice, ¿no? Se nombra utilizando los sufijos oso para el menor número de oxidación y ico para el mayor número de oxidación. Óxido, se utiliza la raíz del elemento en este caso es carbono, y aquí también será carbono, entonces óxido, carbono, pero cuando es menor número de oxidación, oso, entonces óxido carbonoso, y cuando es el número de oxidación mayor es óxido carbónico, ¿sí? Y como el carbono es un no metal, pues los dos los clasificaríamos como óxidos ácidos. Para los elementos con 3 o con 4 números de oxidación, seguimos el mismo proceso anterior, pero ahora utilizan prefijos y sufijos. Entonces, cuando tiene 4, para el más pequeñito, utiliza el prefijo hipo y la terminación oso. Para el que sigue simplemente sería la terminación oso, para el que sigue la terminación ico y para el más grande con el prefijo per y la terminación ico, ¿no? Aquí pues en esta tablita he escrito para cuando tienen 4 números de oxidación, pero no necesariamente tiene que ser 1, 2, 3, 4, ¿no? Por eso aquí más bien está primero, segundo, tercero y cuarto. Veamos un ejemplo. El cloro tiene 4 números de oxidación, 1, 3, 5 y 7. Significa que puede formar 4 óxidos distintos. La fórmula: se escribe el elemento y el oxígeno y se intercambia los números de oxidación. Entonces el oxígeno es con 2, baja aquí, el cloro con 1 aquí. Lo mismo acá, mire, así se hace con todos. En este caso no se puede simplificar porque los dos son impares, ¿no? Entonces la fórmula queda de esa manera. Ahora para nombrarlos, mire, todos empiezan por la palabra óxido. Ahora para el más pequeñito, que en este caso fue 1, óxido hipo, la raíz del elemento cloro y la terminación oso, óxido hipocloroso. Para el que le sigue óxido cloroso, para el que le sigue óxido clórico y para el que le sigue óxido perclórico. Ahora, y si es un elemento que solo tiene 3 números de oxidación, pues solo llega hasta aquí. En este tipo de nomenclatura se debe tener en cuenta que para ciertos elementos se nombra la raíz en latín, ¿no? Aunque son poquitos, ¿no? Son pocos, yo aquí los he sacado. Entonces, por ejemplo, para el plomo en esta nomenclatura no se dice plomoso, no, sino se nombra con la raíz del elemento en latín. Entonces sería plumboso o plúmbico. Para el azufre no sería azufroso o azúfrico, no sería sulfuroso o sulfúrico. Para el hierro
con de latín ferrum, ¿no? Entonces trabaja con 2 y 3. Puede ser ferroso o puede ser férrico. Para el oro también auroso o áurico, ¿no? Espero que esté claro en esta parte, ¿no? Para el taller ustedes lo que tienen que manejar pues son 3 cosas básicamente. Una es la reacción para poderlos obtener. Otra es que dándoles la fórmula usted pues lo aprenda a nombrar. Entonces aquí necesariamente tiene que asignar número de oxidación para saber con qué número de oxidación trabaja y poder determinar el nombre. Y también dar la fórmula. Entonces usted simplemente escribe los elementos, intercambia el número de oxidación y nombrar los compuestos cuando ya estén listos. Espero que les